Capítulo 13. Totalitarismo. En un lujoso club de striptease de Eriadu, Max Grovenell se relajaba en un gran sofá en una habitación privada alquilada. Bebía vino de una copa mientras observaba a dos hombres semidesnudos bailar frente a él. Disfrutar de las maravillosas vistas locales y del vino se convirtió en una forma de que Max pasara su tiempo libre. Una forma de desestresarse después de varias horas de discutir con Tanya sobre qué decisión era la mejor para tomar en determinados asuntos. Él se rió un poco. Hacía tiempo que había pasado de la universidad y la academia, pero se sentía como si estuviera en una cuando se trataba de Tanya. No podía presentar un solo argumento ni pedirle a Tanya que hiciera un movimiento político serio sin pasar largas horas explicándole por qué debía hacerlo. Justifica tu respuesta. Le recordaba a un examen. Una vez escribió para una pregunta de matemáticas que la justificación estaba en el libro que estudiaba. Reprobó ese examen por eso, pero valió la pena por esa pequeña y tonta broma. Una figura se acercó lentamente y se sentó a su lado cuando estuvo lo suficientemente cerca. Con mucho cuidado, colocó su mano sobre la copa de vino de Max, se la quitó y comenzó a beber. Dadro, qué buena compañía me haces, pero pagué 100 créditos por esa botella de vino y esa fue la última copa que llené con ella. Realmente tienes malos hábitos cuando se trata del dinero de otras personas. Lo dice el que vivía a costa de los ricos, vendiendo su cuerpo para pagar sus caprichos hasta ahora que por fin puede vender sus servicios. ¿Cuánto dinero me debes? Creo que unos 50.000 créditos, pero no te preocupes, has cobrado bien tu deuda en mi cuerpo. Los dos hombres se rieron. Un hombre que solo llevaba una tanga se acercó a ellos. ¿Puedo ofrecerles algo, muchachos? Preguntó. ¿Cuál es la botella de alcohol más cara que tienes y cuánto cuesta? El hombre de la tanga se quedó pensando un momento. Max notó que el hombre tenía señales de varias operaciones en su cuerpo para hacerlo más atractivo. Eran detalles minúsculos pero se notaban. El mercado del sexo era uno de los más lucrativos de toda la galaxia. Desde las ratas de Coruscant hasta los esclavos de Rilot. El sexo era una de las características que unía a toda la galaxia y había 1000 formas de satisfacerse sexualmente entre las estrellas. Aunque en muchos casos el mercado estaba lleno de esclavas sexuales, en algunos casos la gente se prostituía voluntariamente. La mayoría de las veces no era de forma voluntaria. Los gánsteres y los esclavistas dominaban el mercado. Max sabía que no eran esclavos, ya que la ISB ya habría derribado este lugar, pero no sabía si los empleados trabajaban libremente o eran obligados por la mafia. Esa sería la botella de Tara. 60% de alcohol, pero sorprendentemente dulce. Una de las favoritas entre la élite local. Solo 1000 créditos. Max hizo los cálculos mentales. Le pagaban 20.000 créditos al mes. Podía permitírselo, pero sería un lujo caro incluso para su salario. Miró a Dadro de reojo y suspiró. ¿Mitad y mitad? Preguntó Max. No, ni una posibilidad, te invitaré a ya sabes qué. Dadro puso los ojos en blanco. Mitad y mitad. Perfecto entonces. Una botella de Tara, por favor. El camarero se fue mientras Max y Dadro disfrutaban de la vista. Los dos estaban hombro con hombro cuando Dadro puso su mano sobre el hombro de Max. ¿Qué quieren ahora los reformistas? Dadro se estremeció y retiró el brazo. La hostilidad en el tono de Max indicaba que en parte sabía por qué estaba allí Dadro. No estaba allí para un viaje de placer. Quieren que hables un poco sobre nosotros con el Gran Moff. Ya sabes, que le cuentes un poco sobre la organización, cómo funcionamos, nuestros ideales. Una vez que tengamos suficiente información sobre ella y ella tenga suficiente información sobre nosotros, comenzaremos a organizar reuniones informales. ¿Me estás pidiendo que te ayude a conseguir una cita política con Degurechav? Si quieres llamarlo un nombramiento político, llámalo así. El comité le tiene miedo, pero sabe que ella es su única oportunidad de no desaparecer de la historia. Por eso quieren confiarte semejante tarea, y digo confiarte, pero temen que los hayas traicionado por ella. Si los hubiera traicionado, lo sabrían, créeme.
Sobre todo porque si ella pensara que eres un peligro, te hubiera matado y tú sabes que cuando quiero, soy muy mala para explicarme cuando quiero, aún recuerdo aquel noble idiota que intentó cortejarme, una mala explicación a la policía y a los tribunales después, y a la cárcel por intento de violación. Muy mal, de verdad, jaja. La risa de Max no tranquilizó a Dadro, quien lo miró con el ceño fruncido. Hablo en serio, Max. Yo también, Dado. ¿Quieres que hable con el Gran Moff sobre ti y tus ideales? Dime por qué debería molestarme en hacerlo. ¿Es dinero lo que quieres? No rechazaría una buena donación de los reformistas, pero, por desgracia, una donación de ese tipo no me haría cambiar de opinión ante de Gurachav. La corrupción está cada vez más criminalizada. He oído que Tanya insiste en la pena de muerte para todos los corruptos, desde los que roban 100 créditos hasta los que roban millones. Así que no voy a arriesgar mi pellejo. Dadero se mordió el labio inferior y frunció el ceño. Estaba a punto de decir algo, pero la puerta se abrió y apareció un hombre con una bandeja y una botella de alcohol en la que se leía Tare, su marca. Por el aspecto de la botella, se podía decir que el licor era de alta calidad por sus numerosas líneas decorativas y su fina artesanía. El hombre colocó 2 vasos y un cubo de metal con hielo sobre el sofá. Los 3 se van, dijo Max, dirigiéndose a los bailarines y al camarero. Con una ligera inclinación de cabeza, todos salieron del salón. Max los siguió con la mirada mientras la puerta se cerraba detrás del último. En ese momento, Grovenell se dio la vuelta y puso un hielo en cada vaso y luego añadió la tara a ambos vasos. Una de esas prostitutas es un topo de la ISB. Eres un tonto, Dadro, casi haces que me maten. Tengo suerte de que la ISB sepa que me gusta hacer el ridículo. Dadro miró hacia la puerta y luego alrededor. ¿Y no tenéis miedo de posibles cámaras o dispositivos de escucha? Max levantó un dispositivo que llevaba la marca de inteligencia imperial. No, en absoluto. Cuando se purgó la inteligencia imperial, la ISP confiscó muchos juguetes. Un par de manos ágiles y palabras bonitas y era mío. ¿Cómo es que eres tan tonto e inteligente al mismo tiempo? ¿Quién sabe? Ahora sigue con lo que viniste a hacer. Max bebió de su vaso con una mano, apurando todo el contenido de un trago como si fuera el alcohol más barato y fuerte posible. Sin embargo, se sorprendió de que, a pesar de lo fuerte que le pegaba el alcohol, el sabor no era fuerte en absoluto. Era suave. Claro, su cabeza se sintió mareada después de beberlo, pero el acto en sí fue placentero. El licor era famoso por una buena razón. Está bien. Muy bien, apuesto a que usaron algún tipo de droga. Max le pasó el otro vaso a Dadro y tomó la botella, leyendo el contenido del licor. Según la Ley de Seguridad Alimentaria del Imperio, todos los productos de consumo común debían tener información pública sobre su composición. Al recorrer rápidamente con la mirada los materiales utilizados, pronto vio especias, las mismas que trafican los piques. No me extraña que sean tan populares. ¿Debería estar preocupado? No, si pasó por la administración del imperio debería haber sido seguro. Max cerró la boca y lentamente dejó la botella sobre la mesa, mirando las luces intermitentes y cambiantes del club de striptease. Tendré que informar a Liz para que haga más purgas internas. Max suspiró y volvió a llenar su vaso, había pagado 500 créditos por la botella e iba a aprovecharlo, pero estaba más que seguro que la cantidad de especias que había en la botella la haría ilegal, aún así se comercializaba legalmente como si no hubiera nada malo en ello. ¿Más purgas? No estás vendiendo bien el régimen de Gurachav. Si todavía no te lo crees, entonces no sabes nada. Escúchame, si crees que te iría mejor en la posición de Gurachav, te estás mintiendo a ti mismo. Ella está haciendo lo que hay que hacer. La corrupción civil y militar es tan extensa que cada día llegan al escritorio de Gurachav cientos de informes de casos de corrupción de la ISB. De todos modos, volvamos al tema original. Nos hemos desviado del tema. ¿Quieres que hable con Gurachav sobre ti? ¿Quieres que haga nombramientos políticos entre vosotros? Vas a tener que prometerme 3 cosas. Primero, si llegas al poder no me purgarás. Segundo, seré tu enlace principal.
Si utilizas otro enlace o me contactas públicamente, mi ayuda se acabará. Y por último, tienes que decirme personalmente qué está pasando con el Consejo de Mofs. Sé que tienes infiltrados allí. Me contarás todo lo que digan. Tendré que hablarlo sin hablar ni tonterías. Ahora o nunca. Acepta o rechaza. Dadro bebió su vaso y sintió que el alcohol le golpeaba la cabeza. Acepto. Bien, bueno, si rompes cualquiera de los tres, me encargaré personalmente de que el Gran Moff purgue a los reformadores. Incluyéndome a mí, dijo Dadro riendo. No, eres demasiado linda y talentosa para morir. Además, solo eres un enlace. Draneir esperaba enojado afuera del club de striptease masculino mientras fumaba. Su pie golpeaba constantemente el suelo y los 8 soldados de asalto que lo acompañaban parecían aburridos. Grovelnell había llamado para que lo recogiera hacía una hora y, sin embargo, habían estado esperando sin señales de Max. «Maldita sea», gritó Draneir con rabia, tirando otro cigarrillo quemado al suelo. Había 20 cigarrillos en el suelo, todos ellos de Draneir. Los ST que lo acompañaban notaron que solo fumaba cuando se trataba de recoger a Max. Como si la llegada de Max fuera motivo suficiente para fumar. Juro por Tanya que voy a atrapar a ese hijo de puta. Los 4, conmigo. Draneir marchó hacia la entrada mientras los ST se miraban entre sí, inseguros de cómo debían reaccionar. El sargento gritó rápidamente 3 nombres para que lo acompañaran y comenzaron a seguir a Draneir mientras avanzaba con los puños apretados y una mirada de odio. Dragón. El avance de los 5 hombres se detuvo cuando Max Grovelnell apareció por la puerta. Claramente borracho y solo, Draneir supuso que Max no se había acostado con nadie esta vez. Draneir sacó un paquete de cigarrillos vacío de su bolsillo, lo apretó hasta formar una bola amorfa y se la arrojó a la cara a Max. Con una precisión mortal, la bola le dio a Max directamente y casi lo hizo callar. «Solo vives porque no puedo matarte», dijo Draneir, dándose la vuelta. «Recoge esa basura humana y llévala al vehículo». Draneir se sentó en el vehículo convertible con una red electrónica montada, frustrado por tener que recoger siempre a Grovelnell. La única razón por la que lo hacía era porque Tanya se lo había pedido personalmente. Creía que si Draneir no estaba allí, los terroristas matarían al pobre bastardo. Draneir quería comprobar esa teoría todos los días, pero no se atrevía a decepcionar a Tanya. Ya tenía suficientes problemas como para que sus sentimientos personales le causaran problemas. Al observar la gran ciudad, Draneir disfrutó de la arquitectura sencilla pero funcional de la ciudad. Le recordaba, para bien o para mal, a Coruscant, aunque más el piso de arriba. No había nada bueno que recordar sobre el submundo de Coruscant. Con los desagradables pensamientos del submundo de Coruscant entrando en su mente, Draneir intentó encontrar un cigarrillo, pero había pasado todos los días esperando a Grovelnell. Cuando Max se sentó a su lado, Draneir no pudo evitar darle una palmada en el hombro. Lo suficientemente suave como para no ser un ataque directo y lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. ¿Por qué?, preguntó Max enojado. Por ser gilipollas y maricón. ¿Qué coño haces emborrachándote antes de ir a trabajar? Quería probar un producto famoso, dijo, levantando una botella que Draneir no había visto hasta ahora. ¿Qué es eso? Algún tipo de alcohol famoso. Esta mierda ni siquiera tiene un 60% de alcohol y apuesto a que tiene más especias de las permitidas. Sin embargo, está aprobado por la Oficina Imperial de Alimentos y Bebidas. ¿Especias? ¿De qué estás hablando? Max se aclaró la garganta. ¿Qué estás haciendo? Empieza a conducir, le dijo Draneir al Stormtrooper que estaba en el asiento del conductor. El ST asintió y pronto el vehículo estuvo en movimiento por las calles de la ciudad. Revisa la parte trasera de la botella. El vehículo se desplazaba por las calles de la capital mientras Draneir leía el contenido de la botella. Sin duda son muchas especias. ¿Las piques, dices? Sin duda los piques. De Gurachaf está tan concentrada en su conflicto contra los Sud que se olvida de que hay otras bandas.
Criminales que de alguna manera están legalizando su mercancía y convirtiéndola en artículos de lujo para las élites. Esos hijos de puta son inteligentes. Son muchas teorías, pero sin investigaciones previas no se puede confirmar nada. Ese es el problema, Draneir. Nadie está haciendo ninguna investigación, nadie está vigilando al buró. El Gran Moff se está centrando demasiado en ciertas cosas. Tiene lo que llamamos visión de túnel. Busca tanto la corrupción en el ejército y en el buró de seguridad que se está olvidando del sector civil de su gobierno. La mirada de Draneir se agrió y Grovenel sintió que sus palabras estaban siendo malinterpretadas. No estoy llamando inútil a de Gurachav, maldita sea. Solo digo que una persona no es suficiente para lidiar con todo esto, tenemos que dividir el ISB en más ramas que se especialicen en diferentes tareas. El ISB no funcionará como una única organización dedicada a ser policía civil, perros guardianes políticos, seguridad militar, espías, etc. Por amor a la lógica, algo tan obvio como esta droga camuflada en alcohol ha pasado desapercibido. Todo mientras el ISB gasta recursos en espiarme infiltrándose como prostitutas en los burdeles que visito. El ISB está haciendo demasiadas cosas a la vez, se espera que sean ineficientes como resultado. Draneir miró la botella y luego a Max. Bebió un trago y lo saboreó. Sus ojos parecieron abrirse de par en par al notar el sabor y los efectos. Conozco esta sustancia, se usa en burdeles ilegales. Esta hierba en particular, no recuerdo su nombre, pero es para la libido, muy popular y muy ilegal. Esta mierda es adictiva, ¿cómo puedes seguir estando bien después de beberla? Bien. Dijo Max en tono burlón. Me acaba de dar una paliza uno de mis compañeros favoritos. Me duele todo el cuerpo, pero lo importante es que, ya ves, las cosas tienen que cambiar, espera. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Draneir miró a Max y luego a la botella de alcohol con contenido ilegal. Cierra la puta boca. Draneir buscó desesperadamente cigarrillos en cualquiera de sus bolsillos, pero no encontró ninguno. Afortunadamente, el ST que operaba la red electrónica le ofreció uno a Draneir, aliviando su creciente frustración. Gracias, soldado. De nada, almirante, respondió el ST. Tan pronto como lo consiguió, lo encendió y comenzó a inhalar su humo. Max, un consejo personal. Si haces demasiadas preguntas, puedes desaparecer. Aprende a elegir tus palabras y piensa 2 veces las preguntas que me haces. Draneir dio una calada al cigarrillo. Me gustaría poder obligar a la ISB a separarse, pero no puedo, ni tengo pruebas, ni Tanya está dispuesta a hacerlo. Draneir pensó por un momento en el mandaloriano que había contratado para actuar como su espía. No encontró nada que pudiera ayudarlo a atacar a la ISB y obligar a Tanya a dividirlos. No es que quisiera dividir a la ISB por eficiencia. Quería dividirlos porque no confiaba en Resusi y porque la ISB tenía todo el poder de inteligencia y espionaje en el supersector. ¿Cómo es que estamos perdiendo en Tatooine? Gritó Tanya de Gurachav a su personal. Cuando las cosas empezaron a calmarse, pensó que todo iba a mejorar. Pero no. Era solo la calma antes de la tormenta. Los Ups habían tomado represalias, intensificando la piratería y el contrabando. La Nueva República estaba iniciando campañas de rebelión en todo su territorio aliándose con los esclavistas, y los ricos y los mercenarios estaban migrando a la provincia galáctica de Gallía. La ISB todavía no tenía evidencia de que los ricos se rebelaran, pero los impuestos a los estratos más ricos de la sociedad estaban causando conflictos. Había una distinción entre millonarios y aquellos que tenían más de millones. Casualmente, los millonarios eran partidarios acérrimos del régimen de Tanya, mientras que aquellos que eclipsaban su riqueza estaban en contra del régimen. Nuestras estimaciones de un ejército de 1 millón eran optimistas, dijo Rano Resusi, en un holograma, mientras todavía estaba en Naboo. ¿Optimista? ¿Cuál es la situación sobre el terreno? Ayer me decías que el ejército imperial iba a derrotar a la Chusmaut desorganizada y hoy me dices que estamos perdiendo. Las miradas en los rostros del personal eran tensas. El único que permaneció tranquilo fue Garrick Trier, almirante supremo del imperio.
En contraste, Hans Model, a cargo de los soldados de asalto y Casio Tauge, líder del ejército imperial, parecían temer la furia de Tanya. Las purgas de Tanya estaban comenzando. Las muertes ya se contaban por decenas de miles debido a las purgas en algunas administraciones y prisiones. Todavía no había tocado el ejército, pero nadie aquí dudaba de que pronto comenzaría la purga en el ejército. La purga estaba comenzando y las cosas empeorarían en cuestión de días. Lo sabían. Los Ups han desplegado 4 millones de tropas, que están sorprendentemente bien organizadas y, contrariamente a lo esperado, sus armas y uniformes están bastante estandarizados. Parece que los rumores de que los Ups tenían en secreto un ejército y una flota bien organizados eran en realidad ciertos. Todas las pruebas indican que tienen una flota y un ejército profesionales. Tanya le dirigió a Rano una mirada que le hizo sentir un miedo genuino. Percibió algo, aunque sabía que no era real. Sintió un dolor fantasmal, como si la mano de Lord Vader lo estuviera estrangulando. Me lo prometiste. Me lo aseguraste. Me lo juraste ante tu Dios. Que los ejércitos y flotas profesionales de los Ups eran una mentira. Que eran teorías conspirativas de los defensores de la esclavitud y que se remontaban a una campaña que los Ups hicieron siglos atrás y que convencieron a la galaxia de que una campaña contra ellos significaría una guerra. Una guerra que, aunque los Ups podían perder, causaría tantas muertes que ni siquiera valía la pena pensar en tal idea. Rano se pasó un dedo por el cuello de la camisa para aliviar la sensación de ahogo. No quería que lo purgaran, era leal y hasta ahora había hecho un buen trabajo. Sin embargo, al parecer su informe había fracasado estrepitosamente. Pido disculpas en nombre de la ISB y en el mío propio. Fue la inteligencia imperial la que se encargó de espiar a los Ups y los informes que pudimos recuperar indicaban que todo era una mentira, que era una conspiración que fue incitada en nuestra época incluso por el propio emperador Palpatine. Yo, tenía una gran confianza en este informe, tanta que habría enviado a mi hijo a Tatooine si hubiera sido necesario, confiado en la victoria. No puedo hacer nada más que pedirle perdón, Gran Moff. La mirada fría y asesina de Tanya era herencia pura de Lord Vader. Todos aquí habían presenciado en algún momento de sus vidas cómo Lord Vader trataba la incompetencia. ¿Sabes cómo mi padre lidió con tales errores? Todos tragaron saliva con miedo. Todos excepto Garrick Trier, que mantuvo la mirada y la postura serenas. Sabía que estaba haciendo el mejor trabajo posible y Tanya lo había felicitado varias veces por sus éxitos contra los guerrilleros y piratas de la Nueva República. Muerte, dijo Rano Resucí. Correcto, respondió Tanya. Rano sintió la necesidad de suplicar aunque no sabía si Tanya tenía la capacidad de estrangularlo de alguna manera como lo hacía Lord Vader. Sin embargo, yo quiero ser diferente. Todos cometemos errores, Rano, incluso yo cometo errores. El fracaso es comprensible, y cuando una persona competente comete un error, se le puede perdonar. Yo te perdono a ti personalmente. Lo que no soporto es la incompetencia y la traición. Tú lo sabes muy bien, ya que eres el encargado de purgarlos de las filas del gobierno y la burocracia. Así que no te preocupes, puedes cometer errores. Sin embargo, estos errores deben ser pocos. Demuéstrame que eres competente, Rano, no me hagas dudar de ti. No quieres que alguien más ocupe tu lugar. ¿O sí? La tensión que Tanya había generado se fue liberando poco a poco. Todos estaban convencidos por cada palabra que Tanya había dicho y se sentían parcialmente tranquilos de que no iba a repetir los pasos de su padre. Lord Vader era un gran hombre, pero con un temperamento asesino. No te volveré a fallar, dijo Rano, levantándose de su silla y haciendo una reverencia de 90 grados. La escena que mostraba el holograma era de total sumisión a la autoridad de Tanya. La meritocracia, este hermoso sistema, la aristocracia de los más capaces. Así es nuestro modo de ser, todos los que estáis aquí lo sabéis. Os elegí aquí personalmente por mi mano porque sois los más competentes, y no os mataré por un solo error. Solo mato a los corruptos, a los traidores y a los incompetentes. A la gente le gusta hacer una distinción entre incompetencia, corrupción y traición. Para mí son el mismo delito, pero en diferentes grados.
Si estuviéramos en un sistema perfecto, la incompetencia se castigaría con el despido. Pero este no es un sistema perfecto. Así que la incompetencia se castigará con la ejecución. Recordadlo. No me importan vuestros ideales, vuestra religión, vuestras creencias, vuestra moral. Si sois incompetentes, sois traidores; si sois corruptos, sois traidores. Si ya sois traidores, no hay nada peor con lo que comparar. Así que dejad esto claro. Sé la diferencia entre un error y una incompetencia. No os ejecutaré por un error. Solo si traicionáis al imperio. Fue una amenaza directa, aunque era una amenaza muy pequeña comparada con la que haría Lord Vader. Sí, Gran Moff de Gurachav. Todos los miembros del Estado Mayor saludaron con rigurosa disciplina. Disciplina impuesta por Tanya en todo lo que tocaba. Bien entonces, Terrier, danos tu informe sobre la flota UT. Apareció un holograma en el centro de la mesa. Mostraba la situación en Tatooine, las tropas imperiales en el planeta marcadas en azul y las fuerzas UT marcadas en rojo. Mirando hacia abajo desde la órbita sobre el planeta, estaba lleno de puntos rojos. Al tocar algunos ajustes, esos puntos rojos pronto se convirtieron en imágenes de diferentes naves espaciales. Esta es la situación. La flota UT es similar a la que enfrentamos en Sullust; sin embargo, a diferencia de Sullust, su flota está lista para el combate, por lo que participar en un combate directo es un peligro. Y a diferencia de hace un mes, no podemos permitirnos dejar demasiados sistemas desprotegidos ya que los piratas están expandiendo sus actividades cada vez más. La fuerza de tareas 1 está en Eriadu y es la que usaría en caso de que me ordenen enfrentarme a la flota. Sin embargo, no puedo prometer la victoria ya que nos superan en número 3-1. No podríamos reunir a las fuerzas de tarea 1 y 2 para esta misión. Depende, ¿quieres detener la casa de Hondo Ohnaka, el líder de la piratería que se encuentra actualmente en nuestro territorio? Si lo matamos con éxito, estoy bastante seguro de que la actividad de piratería se reduciría. Hondo es una leyenda, para bien o para mal. A donde él va, los piratas errantes lo siguen, y si él muere, se disolverán. Si me atrevo a compararlo, es casi como un Khan, donde él va, las tribus lo siguen. Tanya se apretó el puente de la nariz con la mano derecha y luego, para aliviar el dolor de cabeza, extendió la mano y comenzó a masajearse la frente. Esto alivió un poco el dolor de cabeza, pero no tuvo ningún efecto real. ¿Cuánto tiempo estima el mariscal de campo Lauri que puede resistir en Tatooine en estos momentos? Tagge y Model se miraron, viendo quién sería el que daría la noticia. Tagge suspiró y se puso de pie. Calcula que sin acceso a una logística directa puede resistir 3 meses. Cuando lo dejaron allí no esperaba un asedio, por lo que los recursos de que dispone son limitados. Además, se ha visto obligado a racionar a la población local y al ejército. Tanya miró a todos y cada uno de los miembros del Estado Mayor. No tengo pensado perder en Tatooine. ¿Alguien entiende por qué? ¿Por qué hay 1 millón de soldados en el terreno? Preguntó la modelo. Esa es una buena razón, pero en realidad es otra. Tatooine no es una pelea sencilla, Tatooine es donde el Imperio y los UD luchan para ver quién tiene la supremacía. Quien pierda estará en desventaja en cualquier negociación diplomática. Esta batalla no es solo una guerra, es una cuestión de política. Una vez escuché a alguien decir que la guerra es solo otra forma de política. Y si hay alguna prueba de que esa afirmación es cierta, es esta batalla. Garrick Trier miró a Tanya con escepticismo. ¿Y si pierdes o no quieres negociar? Entonces habrá una guerra total. Y honestamente, viendo cómo los UTS han escondido sorpresas hasta ahora, no planeo escalar a una guerra total. Es por eso que debes entender, si pierdes en Tatooine, no solo pierdes una batalla. Pierdes una guerra en la que me obligarás a negociar con los UTS en desventaja. Pierdes una guerra que permitirá a los UTS dominar la economía en nuestro territorio. Corrompiendo el imperio hasta la médula. Terrier, reúne a las fuerzas de tarea 1 y 2 y prepáralas para el combate. Tagge y Model, quiero más de 2 millones de tropas de refuerzo. Vamos a ganar la batalla de Tatooine pase lo que pase. Quiero que la logística esté preparada para una larga campaña.
defensas prefabricadas e incluso recursos para comenzar a crear infraestructura en el planeta. Tatooine será la muerte del dominio de los Utts en nuestro territorio o el lugar donde me veré obligado a someterme a los Utts en un estado de casi vasallaje. Tatooine iba a ser Stalingrado. Mi propio Stalingrado. Quizás debería llamarlo de Gurechevgrado o algo así, pensó Tanya. Capítulo 14. La primera purga. Draneir y Grovelnel se miraron. Habían oído cómo Tanya había amenazado con matar a su personal por confiar en información falsa. Sabían que el Estado Mayor era la fuente de poder de Tanya. La ISB estaba encargada de purgar y el ejército y la marina estaban encargados de imponer los ideales de Tanya de forma violenta allí donde se les opusiese. ¿Crees que es una buena idea contárselo a la ISB? Preguntó Max. Si llamo a Resusi para decirle que creemos que el FBI es corrupto, me enviará al infierno. Definitivamente no estará de humor después de la reprimenda de Tanya. Max y Belisarius se miraron y luego miraron la puerta que se abría frente a ellos. Tanya parecía enojada y frustrada, sin embargo, su mirada se relajó cuando vio a Draneir. Oh, son ustedes dos. Por favor, díganme que tienen buenas noticias. No estoy de humor para malas noticias. Antes de que Draneir pudiera improvisar algo, Max se le adelantó. Se acercó a Draneir y le hizo callar la boca por iniciativa de Max. Tanya, dijo Max con una reverencia de respeto, Draneir y yo pensamos que necesitas ampliar tu círculo íntimo, para que tengas más mentalidades y expertos disponibles. Con eso tratamos de imaginar qué tipo de expertos querrías, pero preferimos preguntarte directamente, ya que es mejor que adivinar. Tanya juntó ambas manos de una manera más femenina de lo que Draneir había visto en mucho tiempo, posteriormente una de sus manos se dirigió a su barbilla. Creo que un experto en derecho, y tal vez un experto en micro y macroeconomía. Pero, ¿acaso me vendrían bien algunos activistas de los derechos civiles? No lo sé, pero me gusta la idea de ampliar el círculo interno. ¿De quién fue la idea? Es mío, pero fue una idea que inició Draneir, así que creo que debería considerarse una idea conjunta. Tanya asintió y puso una mano sobre cada uno de los hombros de los niños, como si fuera un padre hablando con sus hijos, como si no acabara de decir que cualquier pequeña incompetencia sería castigada con la pena de muerte. Bueno, honestamente, me quitaría un peso de encima, así que estoy más que abierto a ello. Tengo que tener manos, ojos y oídos en todas partes y no puedo encargarme de todo. No es humanamente posible. Así que sí, gracias a ambos. Muchas gracias. Confío en que conseguiréis a las personas adecuadas. Ni siquiera me importa qué tipo de expertos traigas. Honestamente, siempre que sean de alguna manera útiles, estoy abierto a ello. Por favor, hacedlo. Será hecho. Tanya asintió y comenzó a caminar lentamente por el pasillo, dejando a Draneir y Max mirándose el uno al otro. Maldito hijo de puta, Max. Siempre metiéndolo todo en problemas, dijo Draneir después de asegurarse de que Tanya no pudiera oírlo. Hijo de puta. Porque yo, cabrón. Tú eres el que tardó demasiado en inventar una excusa para que no pareciera que estábamos espiando la reunión de personal. Sí, entonces ¿dónde carajo vas a encontrar a los expertos? Bueno, me he follado a unas cuantas. Te voy a matar, te lo juro por Tanya. Está bien, está bien. Yo me encargaré de reclutar a gente cualificada. Tú ocúpate del caso de corrupción. Draneir no estaba de acuerdo, iban a ampliar el grupo que se dedicaría a ayudar a Tanya. Eso era más importante que cualquier caso de corrupción. No, yo te voy a ayudar. Tú y yo somos los asesores personales de Tanya y vamos a hacer esto juntos por el bien de Tanya. Además, en retrospectiva, la excusa que pusiste fue una buena idea. El asunto de la corrupción se lo daremos a Resusi cuando se calme el polvo. Max miró a Draneir con escepticismo. Seguro que no confía en mí, pensó. Pero tampoco era como si pudiera negarse. Y teniendo en cuenta que iban a ser compañeros de trabajo durante los próximos años, hacer este trabajo juntos podría permitirle a Draneir superar su odio irracional hacia él. ¿Sabes algo sobre gestión de recursos humanos o eres del tipo y menos refinado? Preguntó Max.
Me tocó ser comandante de una SSD, ¿y crees que soy tonto? Conociendo a los oficiales del imperio, el ascenso a través de los rangos dentro del imperio tiene poca o ninguna implicación en la inteligencia. Draneir frunció el ceño. ¿Estás llamando idiota a Tanya? El rostro de Max palideció. Está bien, me callaré. Sin embargo, a pesar del shock momentáneo, a Max no le escapó cómo Draneir atribuyó su mérito a su ascenso a comandante, aunque su rango actual era almirante. Rano Resusi observó cómo el holograma desaparecía frente a él. Estaba frustrado por haber fracasado tan miserablemente. Más aún cuando Tanya confiaba tanto en él que actuaba en función de su información. Ahora estaba en una situación delicada. La ISB en el Superceptor era básicamente una organización separada del resto de la ISB. Se habló de un cisma, entre la ISB que apoyaba a Tanya de Gurechaf y la ISB que apoyaba al Consejo de Mofs. Él, Resusi, era el líder de quienes apoyaban a de Gurechaf. Sin embargo, no era tanto por ideales sino porque consideraba que ella había logrado algo que el Consejo de Mofs nunca había logrado. Unidad. La gente pensaba que era un idealista, pero en realidad era más bien un pragmático, una persona que se basaba en la lógica y la racionalidad puras. Tanya era la misma persona, pero mucho más radical y sin tabúes sociales que la frenaran. Rano siempre lo supo. Tanya de Gurechaf es una tirana que llevará a cabo purgas y genocidios en su camino hacia la victoria final y la restauración del imperio. Por eso le gustaba Tanya, por eso la apoyaba, además de que ella le dio su puesto. Rano se llevó la mano a la cara para aliviar el dolor de cabeza. Su fracaso casi le había costado el cuello y de Gurechaf había hecho una excepción con él porque valoraba su trabajo anterior. La purga de la inteligencia imperial, la aplicación de las leyes, la creación de la policía, la creación de la Inquisición. Mata al traidor, mata al corrupto. Rano dejó a un lado su frustración con un rápido suspiro, llamó a la subdivisión ISB que se encargaría de hacer cumplir la ley más dura de Tanya, la nueva policía secreta del imperio. El sonido de la llamada holográfica conectándose apenas duró unos segundos antes de que fuera aceptada. Frente a Rano apareció un holograma de un hombre con un elegante traje rojo, de estilo militar y prácticamente gritando respeto y autoridad. El traje de la Inquisición estaba diseñado para que fuera reconocible sin importar la distancia que el portador era la policía secreta. Que si estaban arrestando a alguien, ese alguien estaba muerto. Que si te metías con ellos, estabas muerto. Lo más importante, si te pedían algo, tenían autoridad absoluta otorgada por la ISB. Aunque parecían poderosos, su poder era limitado. No tenían autoridad sobre los militares y no podían ir en contra de un juez. La obsesión de Tanya por intentar crear independencia judicial y dar poder a los jueces sorprendió a sus oficiales más importantes. No dejaba de repetir la frase Estado de Derecho. Una forma de asegurar a los ciudadanos que no serían atacados sin antes ser juzgados debidamente por la ley. La Inquisición no podía perseguir a nadie sin el permiso previo de un juez. Lo cual, en opinión personal de Resusi, era estúpido e ineficiente. Muy estúpido e ineficiente. Pero la obsesión de Tanya con el imperio de la ley era tan grande que Rano no pudo evitar preguntarse si esa era la manera de Gurechaf de convencerse de que no era una genocida, de que no había matado ya a cientos de miles en purgas. La inteligencia imperial fue la primera víctima, pero no la última. Los cadáveres que de Gurechaf deja atrás aumentarán con el tiempo. Director de la ISB, dijo el jefe de la subdivisión de la Inquisición. Con todo el respeto que podía brindarle. Jefe de la Inquisición, sé que aún no es el momento, pero comience la purga. Entendido, viva el imperio y Tanya de Gurechaf, dijo el jefe de la Inquisición. Larga vida al imperio y a Tanya de Gurechaf. Rano observó cómo desaparecía el holograma. Comenzando con la purga de antemano para archivar objetivos y hacer que Tanya volviera a confiar en él. Fue una mala jugada en una situación normal. Pero no podía permitirse que Tanya pensara que era un incompetente. Después de todo, no quería ser ejecutado. La incompetencia es traición, y la traición se castiga con la muerte en una prisión cualquiera. Dentro de la provincia de Dacia, varios reclusos estaban comiendo.
Esta prisión era una a la que un juez enviaba a todos aquellos condenados por delitos menores de corrupción. Desde sobornos hasta pequeños desfalcos. Eran los menos corruptos entre los corruptos. Aquellos que solo habían sido criminales porque tuvieron la oportunidad por casualidad. No aquellos que buscarían tales oportunidades para traicionar y robar a la gente del imperio. Su rutina diaria era muy clara. Ducha, desayuno, 4 horas de trabajo en la mina, almuerzo, 4 horas de trabajo en la mina, 2 horas de descanso, cena y dormir. La prisión estaba bien financiada y no faltaba de nada. Sin embargo, ese día muchos de los presos notaron como una figura vestida toda de rojo escarlata se acercó a hablar con el director. Llevaba una extraña placa que algunos podían leer. Era un escudo imperial con un lema estampado en la parte superior e inferior. En la parte superior estaba escrito muerte al traidor y en la parte inferior muerte al corrupto. Las preocupaciones silenciosas de los prisioneros ahora gritaban en advertencia. Los trajes rojos eran imposibles de pasar por alto. Un rojo escarlata que te ponía los pelos de punta. Sin embargo, a pesar de esta visita, el día transcurrió con normalidad. Todos los presos se fueron a dormir como de costumbre. Sin embargo, no se despertaron al día siguiente. Un gas inoloro e indistinguible del aire llenó todas las literas, matando misericordiosamente a todos los prisioneros mientras dormían. Eran prisioneros que en la mayoría de los casos no habían robado ni siquiera 20.000 créditos. Pero eran corruptos, y la corrupción es otra variante de la traición. Un oficial de la Inquisición miró a los hombres que tenía delante, todos desnudos, todos gordos como putos uts. El cigarrillo que tenía en la boca no le ayudó a rebajar el odio que sentía por aquellos hombres. Pero órdenes eran órdenes. Escúchame, escoria. Has estado viviendo muy bien en tus elegantes prisiones, ¿no es así? La mejor comida de la galaxia. Las mejores camas y las mejores putas. He visto algunas de ellas cuando abandonaron esta prisión. Ojalá pudiera follarme a una de ellas yo mismo. Daría la mitad de mis órganos por esa oportunidad. Su risa era ronca, los hombres armados del ejército imperial y la Inquisición se rieron de la broma. Sin embargo, los 3.000 prisioneros desnudos no rieron. Más bien miraron con resentimiento al inquisidor. Ellos eran la élite de la élite. Políticos, funcionarios y militares que se aprovechaban de su posición de poder para llenarse los bolsillos y los de sus amigos. Con ese dinero y estatus que ganaron bajo el sistema imperial de Palpatine cuando fueron descubiertos, en lugar de ir a prisiones normales como el resto de la gente fueron a prisiones de lujo. Lugares que si fueran la norma para todas las cárceles, todos cometerían delitos para entrar en ellas. Sin embargo, Tan ya había terminado con su protección política. Las órdenes eran claras. Muerte al traidor, muerte al corrupto. Ya basta de putas. Algunos de vosotros tenéis el descaro de mirarme así. ¿Será posible? ¿Será posible que todavía creáis que tenéis algún derecho? Traidores. Escupe a sus pies. Vuestra sola presencia repugna a la gran Moff de Gurachav, alabada sea su obra. Alabadla, decían los miembros de la Inquisición allí presentes, fanáticos fieles al régimen de Gurachav. Todos ellos eran personas que habían sufrido abusos de poder, personas que habían recibido las peores consecuencias de la corrupción, personas que no aportarían nada a la sociedad por su odio que los convertiría en parias. Sin embargo, Rano Resusi los reclutó, los acogió y los incorporó a la ISB. Poco a poco les dio formación, cultura, educación, hasta el día de su venganza personal. Trabajarás 24 horas al día, comerás una vez al día, para ahorrar dinero te recortarán las horas de calefacción, no tendrás más agua caliente, no tendrás privilegios, cumplirás cadena perpetua hasta la muerte. ¿Me entiendes? Los prisioneros desnudos comenzaron a protestar. Sin saber que más de 14 millones de criminales de casos menores de corrupción habían sido asesinados en todo el supersector como medida de misericordia, el castigo que se iba a implementar para los casos mayores de corrupción era de una crueldad infinita. Uno de los hombres, un hombre gordo y gordo que seguramente había robado millones de créditos, se acercó al oficial como si aún tuviera algún tipo de autoridad.
El oficial inquisidor no dudó en sacar su pistola y de un solo tiro mató al hombre, cuyo cadáver cayó al suelo. El juez civil junto al inquisidor se sorprendió. Este juez perteneciente a la Audiencia Galáctica había firmado la sentencia actualizada de estos hombres según la nueva ley del Gran Moff de Gurachav. ¿Es necesaria tanta violencia?, preguntó el juez al inquisidor. Ustedes, los jueces, dijo el inquisidor acercándose lentamente al juez, antes no tenían independencia, simplemente seguían lo que un oficial les ordenaba. Ahora son independientes y se han organizado de manera que son eficaces. Sin embargo, aunque ahora son independientes, son el resultado de la gran obra de Gurachav de crear un imperio de derecho. No comprenden las consecuencias de lo que firman. Por eso los he traído aquí, para que vean cómo sufren aquellos a quienes los jueces condenaron por alta corrupción. La ley dice que el castigo por alta corrupción es la muerte. Esto no es la muerte. Es tortura. Es muerte por tortura. ¿Y entonces qué pasa con los de baja corrupción? Mueren misericordiosamente. El juez se sentía mal, y sin embargo, tenía cierto placer culpable. Había entrado en esa prisión que parecía un hotel de lujo, había visto lo que comían todos los días y lo que disfrutaban todas las noches. Él también pertenecía a una clase baja, había luchado duro durante 6 décadas para convertirse en un juez de gran reputación en el borde exterior. Y honestamente y realmente se sentía mal por esta muerte lenta que sufrirían los verdaderamente corruptos. ¿Estás seguro de que la muerte que le das a los de baja corrupción es misericordiosa? Sí, lo es, dijo el oficial. De Gurachav, alabada sea, dijo específicamente que los culpables menores deben morir de manera misericordiosa. Los culpables mayores deben ser tratados como objetos menores, utilizados como tales y torturados. La corrupción es solo una forma de traición. Y de Gurachav, alabada sea, no perdona la traición. Un soldado imperial corría por una trinchera, las explosiones caían todo el tiempo, los gritos de sufrimiento eran constantes, el fuego blaster de los imperiales tampoco debía subestimarse. Sin embargo, el soldado ignoró todo esto y continuó corriendo por el sistema de trincheras en el desierto. Tenía el camuflaje del desierto, aunque no lo necesitaba porque estaba cubierto de arena. Su tez bronceada indicaba que ya había estado luchando en Tatooine desde el comienzo de la invasión, antes de que los Hutts lanzaran una invasión a gran escala. Los pasos del soldado se detuvieron cuando finalmente llegó a su destino. Delante de él había un sargento de pie dentro de un búnker. Las reservas de agua y los vasos de agua en el búnker indicaban que este era un sitio de racionamiento de agua, un producto tan escaso que el mariscal Lauri había impuesto la pena de muerte por robar agua. ¿Identificación?, preguntó el sargento. ¿Me conoces, maldita sea? Soy Danny. El hombre suspiró cansado. Danny, ya te bebiste tu vaso de agua diario hoy, no puedo darte otro. Por favor, gritó el hombre. Un vaso de agua al día en el desierto es una locura. Además, el ataque de los Hutts parece que esta vez va a derrumbar las líneas del frente. Por favor. No quiero morir con la boca seca. El sargento miró al hombre que tenía delante y suspiró. Si te pillan, a quien ejecutarán serás tú, no yo, dijo, disculpándose. ¿Estás seguro? ¿Qué más da que me ejecuten o no si voy a morir con una boca que parece las dunas de este maldito planeta con 2 soles? El sargento asintió y le indicó con la cabeza al soldado que cogiera un vaso. El soldado no dudó y lo tomó con tanta avidez que casi parecía como si se tratara de una droga adictiva lo que el sargento le estaba entregando y no agua. No tardó ni 2 segundos en poner el vaso debajo del dispensador de agua. El sargento presionó una manivela y el agua empezó a fluir con bastante fuerza, cayendo sobre el vaso. Danny observó con una ansiedad que lo haría llamar loco cómo el vaso de agua se llenaba y cuando estaba medio lleno se llevó una decepción al ver al sargento girar la manija. El vaso se llenó con el agua restante hasta aproximadamente 3/4 partes de su contenido. Por favor. La mirada del sargento le dijo un no tajante y él se resignó a beber lentamente el agua fría, disfrutando cada trago como si fuera el dulce más grande, la carne más exquisita, el mejor plato del mundo. Cada sorbo lo revitalizaba y le devolvía las ganas de vivir. Gracias, sargento.
gritó, dejando el vaso y corriendo de vuelta por la línea de trincheras que se extendía por kilómetros. Los pasos de Danny no atrajeron la atención de nadie mientras la lucha continuaba. Los aviones imperiales bombardeaban el avance enemigo, pero el avance continuaba. Cuando Danny llegó a su posición designada vio como el anterior operador del EWE moría de un disparo en la cabeza. Con un grito de desesperación no dudó en correr hacia el EWE y comenzar a operarlo. Miró hacia las dunas mientras cientos o posiblemente miles de esclavos corrían hacia su posición. Esclavos que vestían harapos, sandalias y un solo rifle cada uno. Apretando el gatillo, el EWE comenzó a disparar sin pausa. La formación de esclavos que corría desorganizada y disparaba al azar fue rápidamente destrozada sin piedad por la EWE, y cada disparo partía por la mitad a cualquier esclavo que tocaba. Sin embargo, Danny descubrió dos cosas en su combate contra el ejército UT. Primero, tenían millones, si no más, de esclavos. En segundo lugar, su ejército profesional siempre estuvo detrás de los esclavos. El calor acumulado de la EWE y el calor de Tatooine hicieron que Danny sudara tanto que se podían ver riachuelos de sudor formándose en su rostro. Sin embargo, en ningún momento soltó la EWE. Los esclavos seguían llegando, le disparaban. En algún momento dejó de sentir sus manos. Para él no pasaba el tiempo, sino que pasaban horas en la vida real, horas por las que los esclavos asaltaban sus posiciones. En la radio de su traje militar escuchaba órdenes, informes, situaciones. En una parte del frente los esclavos llegaban a las trincheras y luchaban casi cuerpo a cuerpo. Y entonces Danny lo vio. La segunda ola. Se deslizaron por las dunas con armaduras que se parecían a las de los soldados de asalto. Danny finalmente se detuvo un segundo para mirar sus manos, ennegrecidas por el calor, tenía quemaduras y estaba cubierto de sudor. Vio cuántos impactos de blaster lo rodeaban, pero ninguno lo había matado. A todas las tropas del Imperio que me escuchan, les habla el mariscal de campo Lauri. Se le escuchó por la radio. El Imperio es un sueño hecho realidad, es la única forma justa y correcta de gobernar la galaxia. Luchen por lo que es correcto. Vengan a su emperador. Maten por Degurachav. Resistan a cualquier precio. Los refuerzos están en camino. Danny se rió, con tristeza y decepción. No sabía si sobreviviría. Por el emperador. Por Degurachav. Gritó con todas sus fuerzas, comenzando a disparar la EWE nuevamente, sin importarle si perdía sus manos en esta batalla, sin importarle si moría. Se había unido al ejército imperial, había matado por el imperio, había jurado lealtad al emperador y ahora juraba lealtad a Degurachav. Los soldados de asalto caminaban a lo largo de una línea de trincheras destruida, había caído hacía 2 horas pero en una contraofensiva la habían recuperado, miraban los cadáveres de las tropas de élite UT y de los esclavos. Estaban asqueados por la visión de su enemigo, su odio era racional si se le podía llamar así. Con sus armas en alto, comenzaron a escanear las trincheras en busca de sobrevivientes o enemigos. Sus trajes térmicos los mantenían a salvo del calor abrasador, pero sabían que lo mismo no se aplicaba a los soldados de infantería que componían la mayoría de la tropa. Creo que escuché algo, dijo uno de los ST, comenzando a caminar sobre la pila de cadáveres que había allí. De 1 metro de altura, los cadáveres llenaban la mayor parte de las trincheras. Entraron en una trinchera en particular y vieron en ella a un soldado imperial con una pala en la mano, una de las herramientas que habían usado para cavar trincheras cuando no había máquinas excavadoras. A su alrededor había 5 cadáveres de las tropas de élite de UT. ¿Los mató con la pala?, dijo uno de los ST mientras lo señalaba sorprendido. Otro corrió hacia él para ver si estaba a punto de morir o si lo podían salvar. Lo parece. Dejad de hablar y ayudadme a sacarlo de aquí. Aún está vivo y parece que solo le quedan unas horas. Otro ST se acercó al herido y entre los dos levantaron al soldado imperial. El tercer ST se hizo a un lado para permitirles sacarlo. Caminaron 100 metros arrastrándolo entre la inmensa cantidad de cadáveres hasta el punto de encuentro, donde el ST y los soldados imperiales intentaban restablecer el estado de la trinchera. Un sobreviviente. Los 2 soldados dejaron al hombre apoyado contra la pared de una trinchera mientras un médico se apresuraba a comprobar su estado.
Pasaron minutos de tensión mientras el médico lo examinaba. Vivirá, pero perderá ambas manos, dijo. Los 3 soldados de asalto asintieron y se marcharon para continuar la búsqueda. Danny, que aún estaba consciente, intentó decir algo pero no pudo. Tenía la boca tan seca como una pasa. El médico sacó una cantimplora y le dio de beber a Danny. Danny tosió después de beber y se lamió los labios para recuperar cualquier gota que pudiera. ¿Estoy vivo?, preguntó, casi sorprendido de no haber muerto. Sí, pero lamentablemente perderás ambas manos, están prácticamente carbonizadas. ¿Qué hiciste?, preguntó el médico. Luché para vengar al emperador y luché por Degurachav. El doctor soltó una pequeña risita, no de reírse de Danny sino de saber que frente a él tenía a un verdadero ciudadano galáctico que creía en el imperio y no a un desgraciado que se unía solo para ganar dinero. Me aseguraré de que cuando salgamos de aquí tengas las mejores manos mecánicas disponibles en el imperio, dijo el médico. ¿Tendré que pagar algo por esto?, dijo el soldado, como si fuera una broma. El imperio nunca abandona a sus soldados. ¿Qué clase de pregunta es esa? Vamos, dame tu brazo y te levantaré. Te llevaré a la tienda médica. Analicé la situación que tenía ante mí. Como parte de mis vidas pasadas, quería dar la impresión de transparencia en todos los ámbitos posibles. Así que, a pesar de la oposición de Max, Draneir y mi personal, seguí con este plan. Todas las semanas habría una sesión de transparencia gubernamental o GTS, para periodistas. Los periodistas y periódicos tendrían que manifestar por escrito su intención de participar en la oficina de prensa imperial, que sortearía 20 participantes cada semana. Los seleccionados tendrían derecho a hacerme una pregunta y otra al Estado Mayor. Las cámaras me apuntaban constantemente, eran como un ser vivo ansioso por verme el mayor tiempo posible. No pude evitar ver cómo muchos periodistas alzaban sus cámaras, tanto transmitiendo Holonet como haciendo flashes de manera similar a mi vida pasada. Que empiecen las preguntas, todos tienen instrucciones de cómo actuar. Si no actúan según la etiqueta preestablecida serán expulsados. La etiqueta limitaba la forma en que debían formularse las preguntas. Normas básicas de conducta para evitar que el GTS se convirtiera en un circo. Que comience el número 1, dije. ¿Es cierto que el imperio está en guerra con los Ut? No, el conflicto actual con los Uts ha ocurrido después de que los Uts intentaran convencerme de que me sometiera a ellos voluntariamente y con esa sumisión les diera el monopolio de mi territorio. Me negué y ellos reaccionaron enviándonos piratas y terroristas, apoyando a la nueva república y comenzando una batalla en Tatooine. Sin embargo, a pesar de todo esto no estamos en estado de guerra con los Uts. Número 2. Los periodistas murmuraban y algunos anotaban cosas en sus cuadernos. Solo podía esperar que confiar en la prensa libre no fuera un error. ¿Es cierto que estamos perdiendo la batalla de Tatooine? No puedo responder a esta pregunta sin comprometer la estrategia que el Estado Mayor y yo estamos siguiendo. Le permitiré que me haga una pregunta diferente. El hombre pareció enojarse un poco, sin embargo rápidamente aceptó que no había mucho que pudiera hacer para cambiar la situación. ¿Por qué crearon este aparato de periodismo y transparencia? Porque creo en la libertad de prensa y en el libre flujo de información. Mis ideales en materia de libertad de información, prensa y opinión son tan sólidos como el planeta en el que vivimos. El hombre comenzó a escribir algo en su tableta. Número 3. Un periodista extraterrestre. Había pocos, pero me alegré en parte de que no hubiera solo humanos aquí. Detuve las leyes de segregación por una razón. ¿Es usted un reformista? Teniendo en cuenta sus movimientos políticos, ¿podría decirse que está asociado con el Comité Imperial de Reforma? No estoy asociado a ningún partido, comité o asociación. Políticamente me considero más cercano al reformismo que a la línea oficial del Consejo del Regente y del Consejo de Mofs. Número 4. ¿Tienes algún temor de que la nueva república intente una operación a gran escala contra el Supersector Galáctico del Sur? ¿Cuáles son los planes para tal evento? Esas preguntas están reservadas para el Estado Mayor. Sin embargo, las responderé yo mismo.
Por ahora no creo que la nueva república pueda montar una contraofensiva en el supersector. Todos los focos de resistencia han sido destruidos en nuestro sector y, en mi opinión, lo mejor para ellos sería ayudar a sus focos en otros supersectores. Por otro lado, existen planes de contingencia en caso de que la nueva república no muestre conciencia estratégica. Pero no puedo enumerarlos porque comprometería la estrategia. Número 5. ¿Cómo ayudará a la economía el fin de la esclavitud? Me sorprendió esa pregunta. Miré con ojos sorprendidos al hombre que tenía delante. Seguramente apoyaba la esclavitud como método económico y por eso me hacía esa pregunta. Me sentí enojado. Pero, ¿era mi lugar juzgar la falta de moral de las personas? Maté a más de 17 millones de funcionarios públicos corruptos y puse a 10 millones en una situación peor que un gulag. No es como si tuviera derecho a llamar inmoral a nadie. Un esclavo no participa en la economía, solo construye o sirve a sus amos. Con su liberalización, reasentamiento y reintegración a la sociedad se convertirán en individuos que consumen para sí mismos, trabajan en empleos remunerados y pagan impuestos. Sin duda es una buena decisión para la economía a largo plazo. Además, si quieres utilizar esclavos para trabajos manuales duros, es mejor utilizar droides. Aunque personalmente recomiendo a todas las empresas y empleadores que utilicen seres inteligentes orgánicos. Actualmente, si utilizas trabajadores robóticos en puestos en los que podrías utilizar un ser inteligente vivo, debes pagar un 10% de impuestos adicionales. Número 6. Los murmullos regresaron y algunos ajustaron sus cámaras. Grand Moff de Gurachav. ¿Cuál es su relación con Lord Vader? ¿Son ciertos los rumores sobre su relación? Levanté las cejas y miré a mi alrededor, por alguna razón Max y Draneir que estaban esperando detrás de una pared sin que nadie los viera también tenían una mirada de sorpresa en sus rostros. ¿De enojo? No lo entendía. No sé de qué rumores me hablas, pero la relación entre Lord Vader y yo es la de padre e hija. Es un orgullo para mí que a pesar de eso haya sido promovida en la Academia Naval del Imperio por méritos propios y no por nepotismo alguno. Si había algo que mi padre odiaba era la incompetencia, no solo comparto su odio sino que digo que incompetencia es igual a traición. Recordé por un momento a mi padre adoptivo, y luego su historia, mi vida con él. A pesar de todo, siempre intentó ser un buen padre. Me pasé el dedo por el ojo porque se me humedeció un poco y suspiré. Lamentablemente, mi padre murió defendiendo al emperador Palpatine contra Luke Skywalker. ¿Eso responde a tu pregunta? El silencio era sepulcral y no sabía por qué. ¿Está todo bien? Están todos muy callados. Ninguno de ellos dijo nada, giré la cabeza y miré a Draneir que también parecía estar en silencio, meditabundo y entonces vi a Max decir algo con la boca. Sigue adelante, no te detengas. Asentí y me volví hacia los periodistas. Número 7. La mujer se puso de pie, era humana y tenía el pelo azul, no podía decir nada más significativo, era relativamente bonita. ¿Tiene su gobierno algún plan para expandir la Holonet en el borde exterior? Actualmente, más de 100.000 planetas no tienen acceso a la Holonet y están aislados del resto de la galaxia, además las comunicaciones son casi imposibles. Esa fue una buena pregunta, sin embargo todavía tenía que crear un Ministerio de Economía y planificar un plan de 5 años para el desarrollo del borde exterior. Desafortunadamente, en este momento no puedo concentrar los esfuerzos de desarrollo en la expansión de la Holonet. Mi prioridad es recuperar la autosuficiencia alimentaria del supersector y reorganizar las industrias que fueron nacionalizadas para evitar un mayor declive del PIB. Tengo la intención de mantener la economía civil lo más saludable posible para que la población se sienta menos agobiada durante esta crisis. Sin embargo, si desea algo más específico, está en los planes de mi gobierno concentrar el desarrollo por completo en el supersector. Hace 2 semanas aprobé una orden que ordenaba el cese del envío de recursos al núcleo. Todos los recursos del supersector permanecerán en el supersector y se utilizarán para el desarrollo del borde exterior y el borde medio en el futuro cercano. Número 8. Una mujer rubia leyó varias cosas en su tableta, comenzó a tachar cosas hasta que finalmente se sintió satisfecha.
Disculpe, algunas preguntas que quería hacer ya fueron formuladas por el público. Estáis disculpados, pregúntame cualquier cosa y si puedo responderla sin comprometer la estrategia militar os la responderé. La mujer tosió un poco. ¿Cómo ve el futuro del imperio tras la muerte del emperador y de su padre, Lord Vader? ¿Cómo cree que se resolverá la crisis sucesoria? ¿Cree que debería asumir el cargo de emperador alguien distinto del emperador y sus descendientes directos? Era una pregunta interesante, que nunca había expresado públicamente. Me pasé la lengua por el labio inferior y me lamí los labios mientras pensaba en cómo responder a esa pregunta. Es una pregunta difícil, dije con una risa incómoda. Algunos periodistas se rieron junto con el que me hizo la pregunta. Creo que fue un error del emperador Palpatine no dejar clara una ley de sucesión. En mi opinión personal, no creía que fuera a morir pronto a pesar de su avanzada edad. Por eso tenemos este problema. El Consejo de Regencia está intentando asumir el papel del emperador sin autoridad y el Consejo de Moffs intenta asumir el papel del emperador sin legitimidad. Creo que este asunto no se resolverá hasta que la nueva república sea derrotada. Si quieres saber cómo elegiría al heredero, entonces simplemente sería tomar a la élite del imperio, los mejores y más experimentados y someterlos a una votación popular galáctica. Si la legitimidad no puede existir porque no hay una forma legítima de heredar el imperio, entonces debemos crearla y, en mi opinión, la legitimidad la otorga la ciudadanía. Número 9. ¿Cuál es su plan de futuro para el supersector? ¿Dónde quiere centrar sus esfuerzos? Mi principal política para este año es aumentar la seguridad ciudadana, establecer el Estado de Derecho e intentar sentar las bases para la recuperación económica posterior a la crisis. No tengo una respuesta específica sobre dónde quiero centrar mis esfuerzos. Como gobierno galáctico, no puedo centrarme en una sola cosa, tengo que centrarme en todo al mismo tiempo. Número 10. ¿Cómo habéis logrado la abolición de la esclavitud? Me reí un poco ante esa pregunta. Silver y 2 soldados de asalto aparecieron a cada lado mío. Eran la guardia pública en este evento, aunque mis soldados de la muerte permanecieron ocultos y vigilantes. El ejército imperial y el cuerpo de soldados de asalto han sido grandes aliados en la lucha contra la esclavitud. El poder de un fusil y de un soldado que sabe que está haciendo el bien es más poderoso que cualquier conspirador que quiera convertir en esclavos a especies inteligentes, carentes de voluntad y de ciudadanía. Y si os preguntáis por qué no tomo una posición más conciliadora es porque no hay dinero para pagar el precio de mercado de cada esclavo ni voluntad por parte mía y de mi gobierno para recompensar a quienes trafican con especies inteligentes. Número 11. ¿Tiene algún plan para la gestión de los usuarios de la fuerza? Bajo el gobierno del emperador Palpatine, fueron prohibidos y perseguidos. No entiendo por qué haces esa pregunta cuando en la publicación de las leyes se dejó claro que se ha despenalizado el uso de la fuerza y la pertenencia a órdenes de carácter religioso en torno a la fuerza. Por supuesto que tendrán que registrarse oficialmente y participar en zonas designadas para que puedan ser vigilados, pero creo que para ellos es preferible al genocidio al que han sido sometidos durante el gobierno del emperador. Número 12. Un nemoidiano se puso de pie, llevaba gafas y de sus bolsillos asomaba una gran lista escrita a mano. Parecía un tipo desorganizado y su propio cuerpo estaba igualmente desaliñado. Disculpe señorita de Gurechav, pero como profesor de la Escuela Neimoidiana de Economía, me intrigan sus propuestas económicas y desafortunadamente dudo que una sola pregunta pueda expresar todas mis dudas y las de los seguidores de la Escuela Neimoidiana de Economía. ¿Podría concederme el privilegio de formular más de una pregunta solo para satisfacer las dudas de quienes realmente entendemos de economía? Experto en economía. Si algo recuerdo de la escuela económica neimoidiana es que proponían que el Estado no tuviera contacto con la economía más allá de los impuestos para financiarse. Eran casi anarcoliberales pero relajaron sus posiciones tras el colapso del frente separatista para intentar coexistir con el imperio. ¿Fue una buena idea dar el privilegio de hacer más de una pregunta? Sin embargo, era cierto que no se podían discutir muchos temas económicos con una sola pregunta. Me volví hacia Max y le hice una señal si había tiempo suficiente y él asintió.
Bueno, le concedo el derecho de hacer varias preguntas, me reservo el derecho de revocar ese privilegio cuando considere que he explicado lo suficiente. El hombre asintió y comenzó a sacar un trozo de papel, que leyó rápidamente y luego guardó. Bueno, veamos, ¿por qué encontraron necesario nacionalizar todas las empresas que operaban en más de 2 planetas a excepción de las empresas militares? Porque con la crisis económica muchas se declararon en quiebra y dejaron de operar, paralizando aún más la economía. En cuanto a las empresas militares, por los contratos con el Estado, no estuvieron ni remotamente cerca de la quiebra. De hecho, sus acciones en bolsa son las únicas que se han mantenido e incluso han crecido. Entonces, ¿por qué no se ha permitido que las empresas civiles se declaren en quiebra? El libre mercado se corregirá por sí solo y, donde otras quiebran, las empresas más eficientes crecerán y absorberán a las ineficientes. En cambio, ustedes las han monopolizado todas y las han agrupado en burós con la intención de reorganizarlas y convertirlas en monopolios estatales. Fruncí el ceño. Me sentí atacado. Entendía muy bien cómo funcionaba el libre mercado. ¿Acaso él no lo veía? Que el 70% de las empresas civiles se declaraban en quiebra y que si dejaba que el libre mercado funcionara, en cuestión de unos meses se formarían monopolios privados. Según la teoría del libre mercado, la competencia perfecta es aquella en la que ninguno de los agentes que intervienen en el mercado tiene la capacidad de influir en el precio del producto o servicio y, por lo tanto, este es aceptable. Desgraciadamente, esto nunca ocurrirá en ningún mercado más complejo que el agrícola o el de productos baratos y fáciles de producir. En los servicios más complejos, que son la mayoría de los que he intervenido, si se hubiera permitido que el libre mercado actuara, se habrían creado monopolios u oligopolios. Y al darme cuenta de que tales monopolios podían existir, decidí que era preferible una nacionalización masiva. En el caso de un monopolio es preferible que el monopolio esté en manos del Estado y se utilice para la reconstrucción del Estado y de sus ciudadanos. La otra opción es dejarlo en manos privadas y la intención de los líderes monopolistas de acumular capital lo hará contraproducente para el Estado y los ciudadanos. Pero ¿cómo se puede esperar que eso funcione si se ponen bajo control estatal todas esas industrias? Es evidente que las empresas controladas por el Estado son menos eficientes que las empresas controladas por privados. Tenemos, por ejemplo, el sistema sanitario público, herencia de la época de la República. Se necesitan 7 meses para ponerlo en funcionamiento. Y para pagar cualquier factura de los hospitales privados se necesitan 1 millón de créditos. ¿Qué es lo que quieres decir? Las empresas que el Estado ha nacionalizado se quedan con todos los trabajadores que hay en ellas. Desde el jefe de la empresa hasta el trabajador peor pagado. La única diferencia es que todas sus ganancias se las da al Estado, el Estado les paga sus salarios y necesidades como empresa y una oficina se encarga de unir a todas las empresas de la manera más eficaz para una posterior reorganización y privatización de las industrias no esenciales. No creo que sea tan difícil de comprender que prefiera nacionalizar las industrias que harían desaparecer el 70% de las empresas privadas y serían absorbidas por los monopolios. Las empresas que no han quebrado son las más eficientes y las mejor gestionadas. No veo por qué se deba impedir que estas empresas crezcan consumiendo a las menos eficientes, si bien es cierto que se podría generar una situación de monopolio, esta podría desaparecer rápidamente si se mantiene una condición de mercado donde el Estado no intervenga, pues crecerían nuevas empresas que competirían con la empresa que ha salido victoriosa de esta crisis y si finalmente se demuestran más eficientes consumirían la cuota de mercado de la gran empresa y el mercado se autorregularía. Sin embargo, ustedes interrumpen este proceso con su intervencionismo, que es exagerado incluso para los estándares del imperio. Es poco realista pensar que una pequeña empresa pueda competir con una empresa que ha monopolizado el mercado. Por ejemplo, si mi objetivo como empresario fuera obtener el máximo beneficio posible controlando el 70% de, digamos, la producción de naves espaciales individuales, mi primer objetivo sería claramente conseguir el 30% restante de la cuota de mercado o destruir a mi competencia. Comenzaría diciéndoles que compraré su empresa y les daré tanto dinero que no tendrán problemas monetarios durante más de 20 generaciones.
Y si insisten en competir conmigo negándose a ser comprados, reduciré el precio de mis naves incluso por debajo del coste de producción manteniéndome en pérdidas solo para destruir económicamente a mi objetivo y una vez que quiebren, compraré su empresa. En el momento en que una empresa consiga una cuota de mercado lo suficientemente grande empezará a utilizar las tácticas que he mencionado para conseguir un monopolio y es estúpido pensar que no sería así. Porque en un mundo donde la mayoría de los individuos buscan la acumulación de capital, las normas morales y sociales solo tienen sentido con una autoridad o un Estado que esté presente, imponiendo el imperio de la ley y protegiendo el imperio de la ley. De la sociedad. Y aquí, en el supersector galáctico sur, yo soy el Estado y la autoridad. Mi objetivo es asegurar que el mercado esté en las mejores condiciones posibles por el bien de los ciudadanos imperiales. He terminado con esta discusión en particular. Número 13. Todos los presentes en esa sala parecían impresionados y sin palabras. Algunos me miraban con algo en los ojos mientras que otros me miraban con algo que pensé que era asco. Pero no entendía. Era solo sentido común. Eres un comunista tonto. ¿Cómo estás? Me gritó el asalariado pero lo ignoré, no valía la pena discutir conmigo mismo en medio de la sesión de transparencia. Gran Moff Tanya, ¿tiene alguna opinión particular de nuestro difunto y estimado emperador Palpatine, el primero de su nombre? Sinceramente no me gustaba, pero no podía decirlo en voz alta. Pensé que esta era una sesión de transparencia de mi gobierno. Pero ahora que has hecho esa pregunta puedo responderte que creo que el emperador Palpatine era un gran hombre con una gran visión y que estaba rodeado de los peores asesores posibles. Tarkin y sus consecuencias han sido un desastre para el imperio. La mayoría de los periodistas empezaron a hablar en voz alta después de que terminé mi frase. Hacían preguntas constantemente sin parar. Orden. Grité, golpeando la mesa varias veces con mi pistola blaster hasta que todos dejaron de gritar. Ustedes son periodistas. No animales. Y si no pueden comportarse como seres inteligentes, yo personalmente les retiraré su licencia de periodista. ¿Entendido? Todos asintieron en silencio. Número 13, hiciste la pregunta antes de que todos empezaran a gritar. Te daré una segunda pregunta antes de darle el turno al número 14. El hombre se sorprendió pero lentamente aceptó el derecho que le di. Pero en lugar de simplemente preguntar cualquier tontería comenzó a pensar realmente en lo que iba a decir, lo que me sorprendió después de la demostración que me dio el periodista anterior. ¿Condenas las 2 estrellas de la muerte? Sí, sin ninguna duda posible. Eran monstruos que no tenían utilidad militar ni viabilidad económica. Por eso, cada vez que se destruían, la economía galáctica se desplomaba. Condenó su creación y a quienes adoptaron la doctrina Tarkin y la siguieron aplicando incluso después de que se demostró varias veces que no solo es ineficiente sino que también es un ataque directo a los intereses de los ciudadanos galácticos leales al imperio. Mi padre, Lord Vader, y el gran almirante Thrawn intentaron convencer al emperador varias veces de lo ineficiente que era el proyecto de la Estrella de la Muerte y de que Tarkin no era más que un payaso. Pero Tarkin y los almirantes leales a él impidieron que el emperador escuchara su consejo. Número 14. ¿Cuál es su visión de los artistas y las artes en el imperio? ¿Están al servicio del imperio, del emperador, del pueblo o de sí mismos? De todas las preguntas que esperaba recibir ese día no esperaba ese tipo de pregunta. ¿Puedo preguntar de qué empresa de noticias eres? La miré más de cerca, era una mujer y vestía ropa extravagante, similar a como vestía Max antes de que lo obligara por contrato a vestirse como una persona normal. Soy de las noticias de las artes del borde exterior. No tenía nada en particular que decir sobre su pregunta, pero me sorprendió que tanta gente usara este GTS para hacerme preguntas directamente a mí y no sobre mi gobierno. Creo que ellos son libres de decidir a quién quieren prestar sus servicios. Si bien es cierto que la oficina de propaganda contrata a los artistas de forma voluntaria, así que me sorprende sinceramente esa pregunta. En realidad no tengo ninguna opinión al respecto. Pero creo que el arte es una forma de expresar la voluntad del artista. Que los talentos de uno acaben siendo utilizados al servicio del imperio, del pueblo o de una empresa privada es algo que solo el artista debe decidir. La chica asintió felizmente.
Parecía contenta con mi respuesta. Número 15. Señora, usted anunció la liberación de los esclavos, pero ¿cómo piensa gestionar una población tan masiva de personas, en su mayoría no cualificadas? ¿No teme que se encuentren trabajando para sus antiguos amos por una miseria en condiciones casi idénticas? Mucha gente no presta atención a los anuncios públicos que hago, ni a los planes publicitados por los que pago dinero para que todo el mundo tenga acceso. ¿Acaso leen lo que publico? Hay muchos planetas social y económicamente desarrollados que han optado por participar en un plan de reasentamiento para que los ex esclavos puedan estudiar y readaptarse a la sociedad. De hecho, se están construyendo varias casas y nuevas ciudades como parte de un plan de desarrollo en coordinación con Naboo. En caso de que estés preocupado, si no aceptan el asentamiento, aunque las estadísticas dicen que el 89% de la población ex-esclava lo ha aceptado, entonces se les dará la opción de tomar al menos las clases de reintroducción para que puedan tener al menos habilidades cuando sean liberados en la sociedad. Número 16. Con los cambios radicales que ya han anunciado y puesto en marcha en el sector de las grandes superficies, ¿qué debe esperar la población a partir de ahora? En términos económicos, tengo la intención de reorganizar las oficinas en ministerios. En el futuro Ministerio de Economía ordenaré la creación de un plan de reorganización estatal que probablemente durará 5 años, en el que los recursos de todos los planetas en el supersector junto con su población se utilizarán para el desarrollo de industrias, economías avanzadas y la reestructuración del comercio en el supersector. Está en mi plan hacer que el supersector ya no sea una colonia del núcleo sino una economía desarrollada en su conjunto. Número 17. Señorita Tanya, ¿cómo planea manejar las consecuencias económicas de terminar repentinamente con gigantes comerciales tan importantes como la esclavitud y la caza de recompensas, además de cortar nuestras conexiones con los UT? La economía se encuentra en un estado en el que, según el analista de la Oficina de Impuestos Imperiales, con la liberación de los esclavos y su reintroducción en la sociedad y junto con ellos comenzando a trabajar se ha creado una oportunidad de desarrollo económico en los planetas que han sido preparados para su reasentamiento. No hay ningún informe oficial de ningún tipo que diga de alguna manera que la prohibición de la esclavitud haya afectado gravemente a la economía en el supersector en nuestro estado actual. Esto se debe probablemente a que en nuestra condición actual la economía estaba en una posición tan mala que eliminar la esclavitud probablemente haya sido un acto revitalizador para nuestra economía. En cuanto a los cazarrecompensas, no pagaban impuestos, por lo que su prohibición no cambió nada y considerando que todos los UTS que se agregaron a nuestra economía fueron especias, esclavos y productos ilegales de contrabando, creo que tomé la decisión correcta al cortar las conexiones con los UTS. Número 18. ¿Cómo puede ser revitalizante añadir millones o más de trabajadores al grupo cuando el desempleo ha estado aumentando desde la muerte del emperador? Porque los planetas que han sido elegidos para llevar a cabo este proyecto no tenían problemas de desempleo. En realidad tenían todo lo contrario. Sus sociedades altamente avanzadas no tenían suficiente población para ser autosuficientes en muchas cosas y los gobiernos planetarios han estado tratando de aumentar la población desde que se dieron cuenta de este problema. Este proyecto ha sido algo especial para mí tanto por razones morales como políticas y lo planeé día y noche para que esto pudiera salir lo mejor posible. Pero, por supuesto, hay algunos defectos, como el aumento del crimen en esos planetas y puede que se requiera una intervención adicional del Estado. Habrá más problemas a medida que este proyecto evolucione, pero hasta ahora los problemas no han sido tan escandalosos como para argumentar a favor de la esclavitud. Número 19. ¿Qué pasaría si perdiéramos Tatooine? Miré al periodista. Parecía una persona que realmente estaba interesada en las consecuencias de la batalla. Una persona que no se quejaba de que la esclavitud era buena y había que mantenerla. Sonreí. Nos veríamos obligados a aceptar las demandas de los UTS, lo que haría que los simples criminales fueran más poderosos que el Estado. Pero no se preocupen. Les prometo a todos que no perderemos la batalla de Tatooine. No importa el costo. Número 20. Lady de Gurachav. El imperio lleva años afirmando que los rebeldes no son más que terroristas sin organización.
Pero desde la muerte del emperador Palpatine se han organizado en un gobierno y han obtenido victorias militares en la mayor parte de la galaxia, excepto en el sur galáctico. Aunque sus victorias son increíbles y han devuelto la esperanza al imperio, me preocupa la situación actual y cómo se desarrollará. ¿Podría, Lady de Gurechav, darme una opinión franca sobre cómo se desarrollará la situación a partir de ahora? Eso depende de los actos del Consejo Moff y del Consejo Regente. Entiendes que no puedo presumir de predecir sus acciones. Pero en un mundo ideal, ambos consejos cooperarían de manera eficiente para crear un cordón sanitario alrededor de los territorios de la Nueva República y desde allí derrotarlos lentamente. Pero tal nivel de organización necesita la cooperación de todos los aspectos del imperio. Lo cual no creo posible por la cantidad de incompetencia que está presente en ambos consejos. Así que mi suposición es que la Nueva República obtendrá victorias y probablemente, no sé, expandirá su territorio 2 veces más. Definitivamente van a ser un problema ahora y espero que la guerra civil galáctica dure al menos una década. Aunque ese no es mi problema ya que solo soy el gran Moff del Supersector y ya he derrotado a la Nueva República en mi territorio. Me reí un poco. Aunque no rechazaría una invitación del gobierno central para ir a Coruscant y organizar la armada y el ejército para la destrucción final de la Nueva República. Pero eso no parece posible porque como comenté antes son demasiado incompetentes para darse cuenta de que no tienen idea de cómo lidiar con la Nueva República. Todos se sorprendieron de nuevo. Supongo que dar mi opinión sincera es algo malo. No sé qué esperaban de mí. Creé este GTP porque quería ser transparente y todos están actuando como si todo lo que dije fuera una polémica. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Lo he pensado, ya he terminado la sesión pero una pregunta más no me va a matar. Por supuesto, continúa. ¿De verdad crees que podrías ganar a la Nueva República en contraste con el Consejo Moff y el Consejo Regente? Responderé a tu pregunta con más preguntas, mi querido periodista. ¿Cuál es el único territorio sin presencia de la Nueva República? ¿Quién es el comandante de las Fuerzas Armadas que ha derrotado a la mayor flota de la Nueva República en combate hasta ahora? ¿Quién es la persona que ha conquistado casi la mitad de los planetas fundadores de la Nueva República? Las respuestas son, este supersector, yo era el comandante de las Fuerzas Armadas, y he conquistado con mi flota y ejército casi la mitad de los planetas fundadores de la Nueva República. No quiero que tomes mi palabra por sentado. Quiero que veas los actos y los compares con otros, quiero que todos decidan quién es mejor en derrotar a la Nueva República. Yo. El único alto rango militar imperial que ha logrado la victoria constantemente. O los otros Moffs. Quienes han abandonado varios territorios a la Nueva República y han huido como gallinas. En el momento en que el Consejo de Moffs realmente ataque Mon Cala los aplaudiré y esperaré la victoria. Pero he visto sus acciones y las he juzgado. Y hasta ahora solo han demostrado incompetencia. Así que estoy más que seguro de que no importa si me escuchan y atacan con una flota masiva a Mon Cala. Perderán debido a su incompetencia. De hecho, si fueran al menos un poco inteligentes, se disolverían como organización y me darían todo su poder. No porque ansíe el poder, sino porque he demostrado ser más competente y eficiente en mis métodos. La gente seguía sorprendida y algunos intentaban hacer más preguntas, pero eso no iba a suceder. Me levanté de la silla. Ha sido una buena sesión de transparencia. Volverá a repetirse la semana que viene y espero que no haya incidentes en la próxima semana. Adiós. Salí de la sala y vi como el Estado Mayor entraba a la sala, parecía que no querían estar allí pero supongo que ese es el precio de mi voluntad de hacer de la transparencia una cosa en mi gobierno. Pensé por un momento en cómo eran las cosas antes, cuando ni siquiera era Gran Moff. No he pasado mucho tiempo últimamente con Draneir, siempre trabajando y eres tonto o especial. Me gritó Max cuando ya no estaba en el campo de visión del periodista. Levanté la vista y miré a Max, que estaba enojado conmigo. Pero Draneir lo golpeó inmediatamente en la nuca. Está bien, Draneir. Le pago para que me diga lo que piensa basándose en su conocimiento. Dime, Grovelnell, ¿por qué crees que soy tonto? Porque acabas de ir a una maldita sala con 20 periodistas y le dijiste tus pensamientos sinceros a la galaxia.
Ahora todos saben que odias al gobierno central y desprecias al Consejo MOF. ¿Cómo puedes siquiera pensar que esto es una buena idea? Además, ¿por qué no me dijiste que eras la hija de Lord Vader? Bueno, Grovelnell, si realicé una sesión de transparencia todas las semanas es porque así lo quería. Además, fue mi idea demostrar públicamente que no estoy en una buena posición con el gobierno central. Max estaba hiperventilando y furioso. Miré a Draneir y él soltó una risita al ver lo enojado que estaba Max. Ah, ¿sí? ¿Son amigos? Bueno, siempre los hago viajar juntos por seguridad, supongo que era inevitable. De todos modos, ya terminé de lidiar con tuyo. Suspiró antes de terminar la línea y yo levanté la ceja. No importa, supongo, podemos tener una conversación privada en algún lugar. Hay alguien a quien quiero presentarte. Bueno, más bien una organización en sí. Creo que podría ser beneficioso para ti. Miré a Draneir. Me ha hablado de ellos. Creo que pueden colaborar con nosotros. Miré de nuevo a Max. Muy bien, vayamos a un lugar con más privacidad. Me está matando la curiosidad. Dime, ¿qué es esta organización? Draneir y Max comenzaron a caminar y yo los seguí. Bueno, es difícil explicarlo sin comprometerlos. Pero se podría decir que son gente que quiere reformar el imperio. Anakin miró todo a la vez, los engranajes se estaban moviendo, el destino de la galaxia ya había sido decidido semanas atrás y la fuerza no estaba contenta. Pero Anakin sonrió. Capítulo 15. Honor, coraje y logística. El oficial de logística miró con interés las cajas que habían llegado a los almacenes militares de Eriadu. Habían sido fabricadas en varios planetas diferentes por una compañía de armas cuerpo a cuerpo que nunca antes había tenido un contrato con el Imperio. Por lo tanto, estaba comprobando si este contrato era fruto de la corrupción de un oficial superior o de una nueva arma. Miró a su alrededor. El almacén tenía 20 metros de altura y era increíblemente ancho. El suelo era de hormigón duro puro y hacía bastante frío en el almacén. Por eso, todos los que trabajaban en el departamento de logística siempre llevaban un traje térmico debajo del uniforme. El equipo militar del imperio tenía que almacenarse a 10 UC durante un largo periodo de tiempo sin mantenimiento. Veamos qué hay aquí, dijo el oficial abriendo lentamente la caja. E inmediatamente vio 10 cuchillos pequeños, pero no eran cuchillos, parecían más bien espadas con un mango muy elegante, al lado de cada espada pequeña había una funda para la espada en sí. También notó que había capas en la propia caja, por lo que probablemente había más espadas pequeñas almacenadas en la caja. El oficial tomó la vaina y se fijó en lo elegante y hermosa que era. También había una inscripción en oro. La incompetencia es traición. El oficial parecía confundido y miró 2 veces la espada corta. Al darle la vuelta a la hoja, vio que estaba grabado en el metal. Muerte con honor. Desconcertado, devolvió la vaina y la espada a la caja y la cerró. Con la intención de descubrir para qué eran esas cajas, comenzó a buscar en su tableta el envío y quién ordenó su producción. Como jefe de la logística del planeta, su trabajo era denunciar cualquier acto de corrupción. La producción de equipo militar inútil solía ser un método de corrupción en grandes partes del imperio, generalmente realizado por generales, almirantes o MOFs e incluso grandes MOFs. Usando su posición de poder para hacer contratos falsos o tratos no útiles, la transacción más común era ser sobornado por una empresa para darles el contrato. Tanto el corrupto como la empresa ganaban mucho dinero. Esto era tan común que era enfermizo. Se detuvo a recorrer la tabla y, al encontrar su objetivo, leyó. Envío desde Harantis Words Company. Contenido del envío. 1000 cajas militares estilo A con 50.000 espadas o a quizás y comprador. Estado Mayor del Sur Galáctico. Precio. 5 millones créditos. Estado del pago. Ya pagado. Estado del envío. En posesión de las Fuerzas Armadas Imperiales. El oficial parecía confundido. ¿Realmente era útil para algo relacionado con lo militar? Para él estaba claro que el envío había pasado por varios controles. Pero aún así sentía que necesitaba averiguar más sobre esto. Tanto para confirmar si se trataba de corrupción como para averiguar cómo estas extrañas espadas eran útiles para el ejército.
Casio Tagge miró su tableta y examinó los resultados del análisis de datos que había recibido de Tatooine. Por cada soldado imperial muerto, el enemigo perdía 5 soldados, pero eso significaba poco porque esas bajas eran en su mayoría esclavos. Las tropas verdaderamente profesionales de los Uts sufrían muy pocas bajas cuando luchaban contra tropas cansadas tras horas de combate. Las tácticas que utilizaban los Uts parecían un desperdicio de recursos, pero tal vez era solo su estrategia de batalla principal. Si tuvieran suficientes esclavos de combate, esta táctica definitivamente funcionaría bastante bien. Las divisiones de esclavos atacarían toda la línea del frente al mismo tiempo durante aproximadamente 24 horas, luego, después de eso, se identificarían los sectores de la línea del frente donde los esclavos llegaban al combate cuerpo a cuerpo y las brigadas de tropas de élite atacarían esa posición en particular hasta que rompieran la línea del frente. Momento en el que las brigadas de alta velocidad entrarían, tratando de rodear líneas del frente enteras. Aunque el mariscal de campo Lauri se dio cuenta de esta estrategia y optó por una defensa elástica que resultó útil ya que aún así no perdió la batalla. Muertos fuerzas imperiales. 600.000 soldados muertos civiles. 200.000 muertes estimadas fuerzas Uts. 3 millones. Tagge suspiró al pensar que 600.000 soldados habían muerto en el desierto de Tatooine. Y la mayoría de esas muertes ni siquiera habían sido causadas por el enemigo. Más bien, habían sido heridos o habían enfermado y, sin suministros médicos, no podían ser tratados y morían. La tasa de mortalidad entre los heridos y enfermos fue del 93%. Tagge aprendió a lo largo de su vida a callarse y trabajar a menos que alguien se lo pidiera o su trabajo exigiera que hablara. Sin embargo, sintió que debía hablar con de Gurachav, decirle que era una locura continuar la batalla de Tatooine. En lugar de enviar más soldados a la batalla, debería retirarse y participar en batallas espaciales hasta que los Uts se retiraran a su territorio. Tagge resopló de frustración, pero se reencontró rápidamente. Al menos tenía el poder de cambiar las cosas. Era el general supremo de todas las fuerzas del ejército imperial, un rango inventado que significaba su rango como líder del ejército en todo el supersector con de Gurachav como su único superior. Con este puesto, sus tareas inmediatas han sido reorganizar el ejército imperial, eliminar proyectos demasiado costosos o inútiles y terminar la estandarización del ejército imperial adquiriendo todos los recursos militares necesarios para dar las mismas armas y entrenamiento a todos los soldados del supersector. Sin embargo, sabía que tenía que hacer mucho más. Necesitaba crear su propia organización para luchar contra la corrupción en su rama del ejército. Pero estaba teniendo problemas porque necesitaba una persona confiable en quien pudiera confiar. El holocomunicador de su mesa empezó a sonar. Tagge bebió un poco de café de su taza y luego aceptó la llamada. Hola, soy el general supremo Casio Tagge. Frente a él, el oficial de logística de Eriadu le hizo un saludo militar. Oin Laré, jefe de logística en Eriadu, dijo el hombre con profesionalidad. ¿Qué pasa? Me llamas directamente en lugar de llamar al general de tu propio planeta. Más vale que sea importante. Sí, lo es, general supremo. Me he topado con lo que creo que es un caso de corrupción. Ayer llegó un cargamento al distrito de almacenes militares de Eriadu. Las cajas contienen unas espadas muy pequeñas y extrañas. Proceden de la compañía de espadas Haranti. Como no se trata de un arma militar útil, creo que se trata de un caso de corrupción. Tagge alzó las cejas, sabía que había algunos militares que usaban su posición de poder para dar contratos a empresas por dinero o porque esa empresa era propiedad de un amigo. Con expresión preocupada comenzó a navegar por su computadora, buscando la información del envío. Una vez que la encontró, miró qué tarjeta de permiso solicitaba ese envío. Tarjeta de permiso. Grand Moff. Es un envío del Grand Moff. Gracias, soldado. Iré a preguntarle qué es esta espada. ¿Puedes decirme tu nombre otra vez, por favor? Oh, Dios. Tagge abrió una aplicación en su tableta para escribir notas y escribió allí el nombre del oficial. Perfecto. Recuerda que en unas horas estarás inundado de trabajo, la operación Desierto necesitará muchos recursos. Sí, señor.
Tagge cortó la llamada y se levantó de su silla, caminó un poco y luego se miró en el espejo. Se veía presentable. Un poco obeso, pero no era peligroso para su salud. Parece bastante presentable. Tagge salió de su oficina y caminó por los pasillos del mega edificio. Alguna vez fue la mansión de los Tarkin antes de su ejecución. Era tan grande que todo el gobierno de Degurechav estaba aquí. Esto se debía a dos razones. Primero, los Tarkin eran corruptos y malvados, pero eran hombres y mujeres militares. Construyeron un edificio que era más un búnker que una mansión. La segunda razón era que Degurechav estaba preocupada de que su preciada Bellator, como ella decía, fuera objeto de ataques terroristas para intentar destruirla. Recordó semanas atrás, haber visto el antiguo edificio gubernamental que era el Bellator llamado Perseverance volando hacia el espacio, para nunca regresar desde que Tanya ocupó la mansión. Tagge se paró frente a la oficina de Tanya, golpeó la puerta con la mano y esperó su respuesta. «Puedes entrar». Las puertas se abrieron y Tagge se acercó a su escritorio hasta quedar a 2 metros de Tanya. En ese momento hizo el saludo militar. «Tranquilos, ¿qué ha pasado? Hemos perdido Tatooine». Tagge miró la mesa y vio 4 tazas de café, de las cuales 3 estaban vacías. Había un montón de tabletas con información variada, que le daban a Tanya un feedback constante sobre la situación. Detrás de ella había una vista maravillosa del bosque que rodeaba la ciudad. A lo lejos Tagge podía ver las montañas e incluso un lago. Cada vez que visitaba esa oficina se sorprendía con su vista. «No, Lady Tanya, todavía estamos defendiendo Tatooine y en 12 horas tanto la logística como los soldados estarán en las naves espaciales». «Entonces, ¿qué sucede? Los ricos que se están mudando a la provincia galáctica Gallia finalmente han hecho su movimiento. Los cultistas Sith en el núcleo han decidido mudarse aquí. ¿Qué crisis está sucediendo para que vengas personalmente a verme cuando estoy tan ocupado?» Tagge notó que Tanya Degurechav estaba enojada por alguna razón. Muy enojada, si tuviera que comentarlo. «¿Hay algo que la preocupa, señora?» «Sí, la incompetencia. Eso me preocupa, Tagge. ¿Te imaginas que hayamos perdido 3 Sith, no 1, ni 2, sino 3? En una escaramuza con piratas? ¿Cómo puede un capitán de línea perder 3 Sith a manos de piratas que ni siquiera tienen un barco de 1 kilómetro de largo? Y la peor parte, sobrevivió. Ese idiota sobrevivió y está regresando a Eriadu como si mereciera estar vivo. Esta es la razón por la que ordené a los Wakizashi, si van a ser tan atrozmente incompetentes, que limpien su honor ellos mismos en lugar de ser ejecutados». A Tagge no le gustaba la Marina, ya que, como miembro respetable del ejército imperial, el odio a la Marina se desarrolló a lo largo de su carrera. No solo provenían de la aristocracia y de las familias ricas, lo cual ya es digno de rencor, sino que también se consideraban superiores y comprometían las actividades del ejército imperial con su propia arrogancia. Lamento oír eso, llamar a ese hombre incompetente es definitivamente apropiado. Pero tengo que preguntar qué es esto, Wakizashi, perdón si no lo pronuncié bien, suena raro. ¿Y qué quieres decir con limpiar su honor? Así, olvidé mencionarlo. En los últimos meses he visto que la incompetencia no es una excepción sino la regla. Ahora la incompetencia no será nada menos que una sentencia de muerte. Alguien acusado de incompetencia, si es rico, verá expropiados los bienes y el dinero de su familia. Y en cuanto a la parte de limpiar el honor, si se ejecutan con el Wakizashi que ordené, no habrá pena para su familia ni se les confiscarán sus posesiones. A Tagge no le gustó lo que escuchó. Definitivamente sonaba como una mala idea. Al obligar a los oficiales a ejecutarse por sus fracasos, no solo generaría una mala popularidad en la Marina, sino que también obligaría a los oficiales de la Marina a actuar con tanta prudencia que podría ser incluso contraproducente para el ejército imperial. Creo que es una mala idea. Los oficiales dudarán demasiado en hacer algo. Bueno, quizás sea lo que el imperio necesita. Menos cazadores de gloria y más prudencia. Si tu análisis de lo que ocurrirá resulta cierto, entonces habrá más razones para imponer esta nueva regulación. ¿O preferirías otra cosa, Tagge?
¿Quieres que haga que la ISP se encargue de ser comisarios políticos en el ejército y la marina? Tal vez debería ser que vuelvan a vigilar a todo el ejército y la marina con permiso para matar a cualquiera que consideren incompetente. Porque esto ya no es tolerable. Se establecerá disciplina y competencia en toda la fuerza o las fuerzas armadas imperiales no sobrevivirán a esta guerra civil. ¿Esto también será obligatorio en el ejército?, preguntó Tagge a Tanya. En todas las fuerzas armadas. La incompetencia será castigada con la muerte, dijo Tanya con firmeza. Tagge asintió. De todos modos, ¿por qué viniste aquí?, preguntó, más o menos enojada por la incompetencia dentro de las fuerzas armadas del imperio. Quería preguntar por el envío de espadas. Pero parece que no es corrupción ni un error. Me iré a trabajar de nuevo. Tagge saludó y de Gurachav respondió a su saludo con el suyo. Luego se dio la vuelta y salió de la oficina. Al analizar su conversación con ella mientras caminaban, comenzó a pensar en lo que estaba haciendo y por qué. Le parecía que ella estaba intentando desesperadamente establecer disciplina y competencia en el ejército por la fuerza. Utilizando su poder totalitario para obligar a las fuerzas armadas a comportarse correctamente. Pero ella ya lo había explicado. Había algo más. Expropiación, y esto era algo que importaba sobre todo a los oficiales ricos y aristocráticos. Lo hizo a propósito para cazar a los que tenían más dinero. Se trataba de una maniobra para purgar a las fuerzas armadas de gente rica o para intentar realmente detener la corrupción. Fue demasiado específico. Si son ricos. Casi parecía como si no confiara en los ricos que están en las fuerzas armadas. Tagge estaba preocupado, pues era aristócrata y rico, no tan rico como muchos oficiales de la marina, pero también rico. Bueno, no soy un incompetente. No debería preocuparme. Oinlare observó cómo los aclamators aterrizaban lentamente en el bosque frente al distrito de almacenes. Todos en el distrito esperaron en silencio mientras las puertas de los aclamators descendían lentamente al suelo. Vamos. Vamos. Tenemos soldados que salvar en Tatooine. Gritó Oinlare en su holocomunicador a todo el personal de logística. Decenas de vehículos comenzaron a mover cargas hacia los aclamadores. Más de 50.000 soldados y oficiales que trabajaban para la logística movieron toneladas de carga hacia los aclamadores en cuestión de minutos. Mientras ocurría esta magnífica demostración de coordinación y capacidad logística de la rama logística del ejército imperial, Oinlare fue abordado por un clon con colores naranjas en toda su armadura. «¿Oinlare?», dijo el clon que sonaba antiguo. Oinlare asintió. ¿El mariscal Cody de las fuerzas auxiliares?, preguntó Oinlare. Así es, dijo Cody, quitándose el casco y mostrando sus ojos y piel envejecidos al oficial imperial. En nuestros días había tan pocas tropas que la logística la hacían los droides. Ahora el imperio tiene tantas tropas que puede gastar miles de hombres en una operación logística, dijo Cody, con nostalgia. Bueno, cuando te jubilas, los días nuevos vienen y los viejos pasan. Nunca entendí por qué te jubilaste solo para crear una compañía mercenaria. No nos retiramos. Nos obligaron a retirarnos. El imperio nos abandonó, dijo Cody con resentimiento en su voz. Pero ahora el imperio quiere que trabajemos de nuevo y nos llama fuerzas auxiliares. Es curioso, un hermano promedio puede acabar con la mayoría de sus llamadas tropas de élite. ¿Cómo se llaman de nuevo? Oin fue a responder pero fue detenido por la risa de Cody. Sí, soldados de asalto. Qué nombre tan estúpido y qué corporación de élite tan inútil. Élite era la 41 Legión Clon, élite era la 501. No esta mierda a la que llamas corporación de élite. Lare se sentía incómodo con la cantidad de odio que había dentro de Cody. Lo que él pensaba que era una antigua gloria de la guerra que se había retirado ahora parecía más bien alguien que había sido despedido y lo recordaba todos los días. No sé qué pasó, pero lamento escuchar de tu resentimiento. Ayudaste a construir el imperio y, sin embargo, ahora lo odias y nos obligaron a construir el imperio, respondió Cody. Pero esos eran los viejos tiempos, ahora no importa. Dime, Imperial, ¿qué están moviendo mis aclamators?
alimentos, agua, medicinas, armas, municiones y materiales para la construcción. Tatooine es considerado un planeta muy importante para la estrategia de defensa del Estado, por lo que existen planes para crear un mundo fortaleza en él. Ha habido rumores de terraformación una vez que la batalla haya terminado. Cody asintió lentamente. Dime cuántos años tienes. Oinlarek parecía sorprendido. Tengo 29 años. 29 y el líder de la logística de un planeta. En una galaxia con millones de planetas, lo único que te impide ascender en la rama de la logística es tu educación. Y yo estudié en la Academia de Logística de Alderaan. Debes estar bromeando. ¿Alderaan? ¿El que hiciste estallar? Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, la mayor parte del ejército desprecia la Estrella de la Muerte y la estúpida doctrina de Tarkin. Supongo que todos los días se aprende algo nuevo, dijo Cody, mirando con qué rapidez se cargaban los cargamentos en los Acclamators. Tanya miró por la ventana a los Acclamators que ascendían. Los preparativos para salvar a los hombres en Tatooine ya estaban hechos y faltaba una última cosa por preparar. Draneir, dijo, dándose la vuelta y viendo a su viejo amigo allí de pie, con una sonrisa, esperando. ¿Sí? Quiero que seas el segundo al mando de la operación. Draneir parecía sorprendido. ¿A mí? Sí, a ti. He visto gente que te ha faltado el respeto y que te ha dicho que no mereces tu rango. Yo les digo que se jodan. Estás más que preparado y estoy más que dispuesto a confiar en ti. Pero no tengo experiencia. Y no quiero decepcionarte. Si voy allí y fracaso, tendré que suicidarme por el mal que te haría. Por favor, no exageres. Serás el segundo al mando y confío en que harás un buen trabajo. Sí, como dices, no tienes experiencia, entonces necesitas adquirirla y actuar como segundo al mando te servirá. Además, enviaré a Max contigo. Draneir se sintió honestamente feliz con la confianza de Tanya, pero al mismo tiempo sintió miedo de fallarle a Tanya. ¿Por qué Max? Afirmó que este podría ser un gran momento para la propaganda y que si le dejaba trabajar haría milagros para las relaciones públicas del gobierno. Tanya también lo hizo porque Max y Draneir eran muy buenos amigos. Siempre trabajaban juntos y con respeto. Está bien, lo entiendo. Pero ¿qué pasa con el comité reformista y la lista de especialistas que te dimos? Me encargaré de eso mientras tú viajas a Tatooine. Aunque dependo mucho de ustedes dos para que me ayuden con mi gobierno, soy más que capaz de trabajar por mi cuenta, dijo Tanya con una sonrisa. Draneir asintió. Tanya vio en Draneir lo preocupado que estaba y pensó en cómo lidiar con la situación, pero no se le ocurrió nada. Cuando estaba sufriendo en su segunda vida, Visa la ayudaba con un abrazo. Así que tal vez si ella caminó frente a Draneir y lo abrazó. No te preocupes. Creo en ti, dijo Tanya.